Vámonos a Macuspana, Tabasco. Es el 20 de junio de 2015. Lo que empezó como un aparente pleito de tránsito, un incidente en la carretera, terminó convirtiéndose en un caso penal complejísimo que tardaría años en llegar a una conclusión. Y aquí es donde la cosa se pone, bueno, es la palabra de uno contra del otro, totalmente irreconciliable. Por un lado tenemos la versión del denunciante. Dice que 3 hombres intentaron secuestrarlo y que él, pues, disparó para defenderse. Pero por el otro lado, los acusados dicen, no, esto fue un simple pleito de tráfico. Él nos chocó y nos disparó sin razón. Son 2 versiones completamente opuestas de un mismo evento. Y ojo, en ese momento no había nada más, ninguna otra prueba. Y este es el punto clave, el que de verdad lo cambia todo. Pongan atención. Absolutamente toda la acusación, desde el inicio hasta la condena, se sostuvo ¿en qué? Casi únicamente en el testimonio del denunciante y de su hijo. O sea, nada de videos, nada de testigos que no tuvieran que ver, nada, solo su palabra. Claro, aquí es donde la trama se complica todavía más. Porque conforme el caso fue avanzando, empezaron a saltar unas dudas muy serias sobre si el proceso se estaba llevando bien. Vamos a ver esas banderas rojas, esos focos de alerta que terminaron por llamar la atención de la Suprema Corte. A ver, para empezar, resulta que a los acusados ya los habían liberado en 2015. ¿La razón? Falta de pruebas. Pero, y aquí viene lo increíble, casi 2 años después, la Fiscalía vuelve a abrir el caso con exactamente las mismas pruebas. Y esto nos va a llevar a una de las fallas quizá más graves de todo este asunto. Ojo con esto porque es importantísimo. Resulta que en medio del juicio cambiaron a uno de los jueces. Y la nueva jueza, la que llegó, no estuvo ahí para escuchar todas las pruebas, testimonios clave, por ejemplo. Y aún así, fue ella la que redactó la sentencia que los condenaba. Esto va en contra de un principio básico que se llama de inmediación. Es muy simple. El juez que sentencia tiene que ser el mismo que vio y escuchó las pruebas. Si no, ¿cómo puede juzgar con justicia? Bueno, pues con todo este cóctel de irregularidades, el caso termina en la Suprema Corte. Pero su trabajo no era fácil, ¿eh? No se trataba de ponerse a decidir, a ver, quién mintió y quién dijo la verdad en esa carretera. No, la cuestión era mucho más de fondo. La Corte tenía que analizar otra cosa. Tenía que preguntarse, a ver, ¿esta condena es legalmente sólida? O sea, con un caso que depende de un solo testimonio, que tiene contradicciones, con fallas tan graves en el proceso, ¿de verdad las pruebas son suficientes para eliminar cualquier duda razonable? Porque ese es el nivel que se exige para poder mandar a alguien a la cárcel. Y esto nos deja ver clarísimo cuál es el trabajo de la Corte. No es un jurado que decide quién es el bueno y el malo. Es más bien como un árbitro del proceso legal. Su chamba era ver si el Estado, o sea, la Fiscalía, había hecho bien su tarea. Si había construido un caso lo suficientemente fuerte como para justificar una condena tan brutal. Y todo esto nos lleva al pilar, a la columna vertebral de nuestro sistema de justicia. Al principio que fue, al final del día, el corazón de la decisión que tomó la Corte. La presunción de inocencia. Quizás suena algo muy técnico, pero es una idea increíblemente poderosa y simple a la vez. ¿Qué significa? Que nadie tiene que demostrar que es inocente. Es al revés. Es el Estado el que tiene la obligación de demostrar, con pruebas contundentes, que alguien es culpable. A ver, que quede claro. La responsabilidad de probar algo, lo que se llama la carga de la prueba, siempre, y repito, siempre, es de quien acusa, o sea, de la Fiscalía. La defensa no tiene que probar nada de nada. Si la Fiscalía no logra armar un caso que no deje lugar a dudas, entonces la persona es inocente. Punto. Y hay una frase que se usó en los argumentos del caso que lo resume perfecto. En caso de duda, el principio de presunción de inocencia opera como criterio decisorio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las pruebas no son claras, cuando hay contradicciones, cuando el proceso está lleno de errores, la balanza no se puede inclinar hacia la culpabilidad. Ante la duda, siempre gana la inocencia. Al final, este caso nos deja reflexionando sobre el equilibrio tan delicado de la justicia. Y la pregunta queda en el aire, ¿qué peso debe tener un solo testimonio, una sola palabra, cuando lo que está en juego es la libertad de una persona por 50 años? Una pregunta que nos habla del poder inmenso y de la responsabilidad todavía más grande que significa juzgar a otro ser humano.